Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, pero hoy día vamos a comenzar con un tema muy interesante y conversarlo con las personas que nos escuchan y bueno, que los que nos van a escuchar después también. Entonces, vamos a hablar sobre esto de la madre que discapacita, ¿verdad? Muchas veces aquí tenemos diferentes circunstancias en el sentido de que cómo es que la madre juega un papel y un rol importante en el ser humano, ¿no? Desde que nacemos, nosotros tenemos como primer contacto a nuestra mamá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a conversar de esto. Y claro, ubicándonos en el TDAH, el trastorno de atención e hiperactividad, también conocido como TDA, en sus variantes de hiperactivo o sin hiperactividad, ¿no? O perdón, y también con atención y con problemas de atención. Bueno, entonces hay diferentes factores que varían en el TDA que lo vamos a ver y vamos a analizar un poquito, pero el tema que nos trae aquí es sobre la mamá. Y es muy probable que muchas personas ya hayamos vivificado, ¿no? En nuestra vida normal el término de TDA, porque la mayor parte de los profesores, docentes y personas que se dedican a trabajar con niños, pues están vinculados a este tema, ¿no? Muchas veces es bien estructurado y otras veces, pues, de manera a veces un poquito distinta, ¿no? En el sentido de que tenemos que comenzar a respetar y a analizar muy bien cuando se da una etiqueta o un diagnóstico a alguien, ¿no? Las etiquetas a veces suelen ser este, muy banales en el sentido de que nosotros podemos generar problemas con las personas, ¿no? Entonces a veces traumatizamos más a las personas de lo que podemos encontrarnos en un momento adecuado de la vida, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas fundamentales, ¿verdad? Y bueno, para dar inicio, igual las personas que se están uniendo ¿no? a este espacio de conversación que lo desarrolla Handy Planet y que nos encargamos de pues trabajar con todo lo que es niños o problemas de adolescentes, niños con lo que es trastornos o vinculados a serios problemas neurológicos o dentro de la excepcionalidad o algún tema de discapacidad en ese sentido, ¿no? Entonces, todos los jueves nos vamos a reunir a las 6 y bueno, y ustedes pueden escuchar los también programas que hemos emitido en el mismo programa como en la misma página de Facebook de Handy Planet, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a trabajar este tema fundamental que es cuál es el valor de la madre en la discapacidad y qué es lo que puede provocar, porque por eso se dice el término de discapacitar, ¿no? Hay un gran dilema entre discapacitar y la persona excepcional, la persona con habilidades diferentes, son tres términos distintos que se van a desarrollar dentro de la discapacidad. Entonces, eso vamos a tener que integrarlo poco a poco, ¿no? Porque para unos no está bien dicho discapacidad, para otros no está bien dicho excepcionalidad, para otros es mejor hablar de niños o personas con habilidades diferentes y de eso, de hecho, que es importante discutir ese tema, ¿no? Entonces, la madre que discapacita. Vamos a introducirnos un poquito en el TDAH. No importa si un niño aprende lentamente, lo importante es animarle a que nunca deje de aprender. Qué bonito y qué interesante entender estas palabras porque tenemos que integrarlas en nuestra persona, ¿no? A veces tenemos niños que aprenden a un ritmo no con lo que el sistema espera, pues suelen aprender mucho más lento, ¿no? A eso se le denomina el lento aprendizaje
Entonces, también tenemos que ser respetuosos de la capacidad y la intención de desarrollo de los niños. Pero si no se elabora de esa manera, entonces es muy complicado. Podemos presionar, podemos hacer distintas cosas que vamos a ver a continuación por producto de que no sabemos manejar esta situación, ¿no? Incluso podemos, hay un problema fundamental, es la neurosis. La neurosis son las ideas ambivalentes que van a venir en tu cabeza y que estas no van a desaparecer, así venga y te expliquen diferentes personas. ¿Por qué? Porque las has ido alimentando, es como un animalito que tuvieras dentro y que va comiendo, comiendo, comiendo ideas, 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 y lo peor de la neurosis, así como en el COVID, que también nos neurotiza, es que tomamos mucha información, ¿no? Por eso es que sacas un diagnóstico rápido, ¿eh? Y eso es lo que he estado analizando, por ejemplo, en Facebook. Casi todas las informaciones que vas a recibir es de la ivermectina, del COVID, etcétera. Un pandemonium enorme de información de este tipo. Por eso te invito a que te desintoxiques un poco, porque esa información es neurotizante. La información puede enfermarte. Entonces, si ya sabes lo suficiente de estas cosas del COVID, entonces no necesitas más, ¿verdad? Entonces solamente tienes que encontrar una regulación. En fin, otro tema y otra cuestión que hay que trabajar posteriormente, o de repente hay muchas conferencias sobre eso en el Facebook o en otros medios como YouTube, Instagram, etcétera, ¿no? Bueno, aquí el TDAH es uno de los problemas más extendidos y también más sobreevaluados. ¿Por qué dice sobreevaluado? Porque a veces a un niño TDAH no es un niño TDAH, ¿no? Un niño normal le dices TDAH. Un niño que se mueve mucho es un niño movido. Todos los niños son movidos, excepto los que tienen tendencia hiperactiva, ¿no? Perdón, los que tienen tendencia introvertida. Entonces, hay niños que tienen tendencia extrovertida y pueden moverse mucho y otros que no. Bueno, entonces te preguntarás, ¿eso es sistema nervioso? Claro, es el sistema nervioso central que ha sido heredado de padres a hijos. Y por lo tanto, si en la familia has encontrado desde chiquitos sus hermanos, sus tíos, etcétera, que son movidos, pues es muy probable que el niño sea movido también porque es su sistema nervioso, ¿no? Entonces, eso no hay que confundir con el TDAH, que no tiene nada que ver las cuestiones de herencia genética con el trastorno propiamente dicho, ¿no? Porque aquí la principal función es la atención y no es que no tenga atención, sino hay dos tipos de atención concentrada y atención dispersa. Entonces, la atención dispersa es el problema, porque ahí es donde vamos a ver un foco de desarrollo más grande. Pero no hay el desarrollo de la atención concentrada. Entonces, lo que se tiene que trabajar, ¿qué sería? La atención concentrada y no la atención dispersa, ¿verdad? Pero no es que el niño no tiene atención. Bueno, ahí viene una gran cantidad de discusión, ¿no? Porque ahora un niño, ¿por qué se mueve? También se mueve porque tiene problemas en casa, porque tiene depresión, porque tiene presión por los padres, hay un montón de circunstancias, incluso ya no eso solamente, sino incluso el factor madre. Y ese es un tema fundamental, ¿no? Muy poco se habla en el TDAH porque la madre puede generar muchas cuestiones que a veces se tiende a confundir, obviamente, ¿no? Pero a eso se le diagnostica, se le llama un trastorno de conducta infantil, o sea, que es puramente social y que no tiene nada que ver con un trastorno de TDAH que es neurológico. Entonces, bueno, es un poquito para revisar, ¿no? Esos temas que hay que tener muy en claro y no asustarnos ni volvernos como paranoicos, como es el caso de lo que está ocurriendo en el COVID también, ¿no? Bueno, como dice acá, según Lozano y Ostrowski, que son dos investigadores, existe poca información acerca de las causas. Cada vez es más claro que se trata de un problema neurológico influido por la genética y el entorno de desarrollo emocional cognitivo, ¿no? Entonces, ¿que la genética está totalmente estudiada? No, no está totalmente estudiada. Ni siquiera sabemos qué es lo que se hereda, ¿no? O sea, se sabe por estudios psicosociales, por ejemplo, que se hereda cierta forma de actuar, cierta forma que a veces se llama el temperamento, ¿no?
un tipo de sistema nervioso que es heredado de padre a hijo, pero de ahí que se hereden comportamientos, esas cosas solo se van a formar en el tiempo, ¿no? No todo es genético, y esa es la realidad. Y no es que la genética determina todo. Por eso la gente cuando dice es genético, y ya comienzan a asustarse, ¿no? Como si todos sus hijos, de sus hijos, tendrían el mismo problema y así continuarían, ¿no? Pero no necesariamente es así. La vida es muy adversa, distinta, tiene diferentes connotaciones, ¿no? Pero en todo caso, la atención y la impulsividad, estos son los síntomas fundamentales, la disfunción, y aquí tenemos una disfunción de la atención, ¿no? Y aquí tenemos el aspecto que va a predominar, que es la dopamina. Entonces es un neurotransmisor que está en el cerebro y ese es el que va a funcionar y a hacer reaccionar de distinta manera a las personas, ¿no? Y igual en el frontal tenemos el lóbulo de la personalidad, la atención, la cognición y las emociones. Aquí lo vemos mucho más claro, ¿verdad? El lóbulo frontal. Cuando haces un electroencefalograma que le ponen electrodos en diferentes áreas del cuerpo, de la cabeza, ahí tenemos el occipital, el parietal, el temporal, así en la parte baja, y el lóbulo frontal que está acá, ¿no? Entonces, estos son las ondas alfa, y aquí se van a registrar, o sea, va a haber una inducción a la persona o al niño que se intente dormir o que esté en estado de relajación, ¿no? Y ahí lo que aparece en el electroencefalograma es justamente una cuestión de las áreas rojas, que significa que es un estado de la persona de alto funcionamiento. O sea, así está en estado de relajación, su cerebro está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de dopamina son altos, ¿verdad? En desarrollo. Y es por eso que, por ejemplo, el normal, vemos aquí, que es, pues está todo verde, ¿no? No hay funcionamiento, posiblemente, pero el cerebro siempre funciona, no es que deja de funcionar, ni cuando duermes deja de funcionar. Pero el niño, pues, no puede controlar, lo que indica que es una cuestión neuronal, ¿verdad? Entonces es importante tener estas pruebas para cerciorarnos que es así. Y no solamente eso, sino pruebas neuropsicológicas, ¿no? Entonces, un cuestionario no te puede decir que es un niño con TDAH, ¿ya? Por ejemplo, hay test de preguntas que están ahí en el internet, ¿no? Te dicen un montón, cerca de 40 preguntas te dicen, y no es así, no es así. Entonces, hay que evaluar de manera profunda a los niños con TDA. Entonces, lo más importante es que tú tiendas fundamentalmente a evaluarlo de manera profesional, no a sacar conclusiones, ¿no? Esa es la parte de la neurosis, la inseguridad de las personas, que tienes que ir a recurrir a un psicólogo especialista en estos temas, ¿no? Y hay muchos colegas en Arequipa, Lima y de otras partes en donde nos estés escuchando, pues que tienen la especialidad y pueden trabajar muy bien con este tema, ¿no? Sobre todo la cuestión diagnóstica, que es de donde parte todo, ¿no? Porque si no haces un buen diagnóstico, puedes estar traumatizando a esta persona, que se llama didactogenia, ¿no? En los profesores es didactogenia porque el profesor traumatiza con su forma de enseñar a los niños, y el psicólogo posiblemente también puede hacer lo mismo en un mal diagnóstico, ¿no? Obviamente que hay que confiar en el psicólogo porque ese es el que sabe el tema, definitivamente, ¿no? Entonces, no puedes estar navegando tampoco en 10, 20 psicólogos y al final no vas a encontrar un horizonte claro, ¿verdad? Eso más bien es otro que se llama el síndrome de Munchausen, que lo vamos a revisar después y que tiene connotaciones de trastornos a veces que nosotros adquirimos, de problemas que adquirimos psicológicos, etcétera, y no nos damos cuenta. En fin. Bueno, entonces el TDAH, como vemos acá, tenemos que hay dificultades en la relación, ¿no? Donde académica no presta atención. El problema es ¿no? Tiene una atención dispersa. Y ahí tenemos la atención dispersa. También en la praxis, por lo general, se ha encontrado que tienen problemas en la motricidad fina, que quiere decir de la mano. Entonces, puede haber disgrafia, problemas de grafismos, etcétera, de escribir.
También muy desordenado en los cuadernos, ¿no? Todos los pacientes que he visto que tengo sobre hiperactividad, sobre todo tienen muy desordenados sus cuadernos, casi la vida es un poco desordenada, ¿no? Las funciones ejecutivas, el fracaso escolar y la baja autoestima. Bueno, aquí, solo para informarnos un poquito, tenemos un efecto combinado, ¿no? Hay el déficit de atención y el hiperactivo impulsivo. ¿Mm? Entonces, a veces encontramos con problemas, siempre tiene que haber problema de atención, ¿verdad? Y a veces es relacionado con hiperactividad o no, eso depende. Bien, entonces, hay cuestiones diagnósticas. Vamos a pasar a la madre, que es el tema que nos ha traído hoy día, al menos las personas que nos están escuchando. Los elementos que discapacitan o invalidan, ¿no? Entonces ahí hablamos de la madre que discapacita o que invalida o que básicamente va a mitigar el desarrollo del niño. Incluso puede ser la persona factor que no se desarrolle el niño, ¿no? Y bueno, en el futuro en el adulto, pues. Y bueno, el primer problema tenemos el apego. Y aquí pues mencionarles que tenemos fundamentalmente el tema de el apego. ¿Y qué es el apego? Es pues en términos comunes y fáciles que podríamos decir que el apego es la vinculación que se establece entre madre y niño, ¿no? Ahora, hay diferentes autores que nos hablan del apego, ¿ah? Entonces, pero ellos nos han descrito y han hecho investigaciones en este aspecto, ¿no? Que hay la buena madre y la mala madre. Entonces, cuando yo tengo un buen apego con mi niño, ¿qué significa el buen apego? Es ponerle estructuras, normas, restricciones en ciertos momentos y el otro también saber dar calor, amor, saber nutrir, saber integrarse con él. Pero también sirve de decirle un stop, ¿no? Entonces es la persona que está ahí. Existen dos tipos de madres en las cuales he podido ver, las madres devoradoras y las madres que son nutricias, o sea, las madres que pueden dar una condición adecuada al niño, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos diferentes, ¿no? La madre nutricia y la madre devoradora. Entonces, el apego determina eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la madre y el hijo? Es importante. Cuando nosotros nos enteramos que nuestro hijo ha tenido sufrimiento fetal, que en el embarazo ha tenido problemas para nacer, etcétera, ya esto está determinando una relación entre madre y niño. Muy probable que esa madre se vuelva devoradora o se vuelva nutricia, ¿no? Depende. Entonces, la buena madre vendría a ser la madre nutricia y la mala madre vendría a ser la madre devoradora, la que consume. Hoy día vamos a hablar de la madre devoradora, no vamos a hablar mucho de la madre nutricia, pero hay ciertas comparaciones, ¿no? Como verás en esta foto, nosotros tenemos distintos tipos de personas. Así como hay distintos tipos de personas, hay distintos tipos de personalidad, distintos tipos de experiencia, de genética y también con la persona que te has casado o lo social, ¿no? La vinculación social y aprendizajes y todo eso. También no solamente obedece a eso, ¿eh? La madre en la relación con el hijo obedece también a qué tan esperado ha sido ese hijo, o si no ha sido esperado, o si ha sido producto de una violación, o si ha sido producto ¿de qué ha sido producto? Es la historia de la madre que va a tener un niño, ¿no? Entonces, ¿y cómo ha sido el procesamiento de integración y aceptación en el proceso de gestación cuando este niño estaba elaborándose pues en el vientre materno? ¿Me entiendes? Entonces, hay una gran vinculación y enorme en la historia de la persona que tiene un niño. Y es muy interesante, ¿no? Porque hay psicólogos como Bowlby, Winnicott, Melanie Klein, y esos son más antiguos, ¿no? Pero ahora Didier Ansieux y otros psicoanalistas, psicólogos que nos han ayudado a entender mucho más este aspecto de cómo es que viene la relación entre la madre y el niño. Esta vinculación es importante porque es la que nos va a hacer progresar, evolucionar a la persona.
Pero el tema es cuándo se desarrolla una madre devoradora. Ese es el punto crucial para saber qué es la madre que discapacita. Imagínate tener un niño ya con discapacidad o excepcionalidad y después integramos también a una madre que devora, que discapacita, que consume las energías de ese niño, que se refugia, etcétera. Obviamente estas cosas pueden surgir en el inconsciente. Aquí encontré en el internet los tipos de madre, ¿no? Que es un ejemplo, ¿eh? Pero en fin, en mi percepción yo solamente he ubicado a dos, ¿no? Y esas dos pueden tener esas variantes, ¿no? Por ejemplo, que es la madre devoradora y la madre nutricia, la madre que nutre, que da, que nos, que nos abraza, es la madre protectora a eso. Pero la madre devoradora es muy distinto, va a variar en eso. Bueno, en todo caso, para términos mucho más comprensibles, la madre controladora, que es autoritaria, ¿no? Así como dice acá, tipo de madre, así se comporta y así es su hijo. El tipo de madre, madre controladora, ¿no? Esta vendría a ser la madre devoradora. ¿Qué devora? Energías. ¿De quién? De los hijos. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un apego terrible a ese niño, mira cómo es el apego, ¿eh? Y no ha logrado hacer el vínculo de separación, ¿no? Incluso podríamos decir que esta persona podría seguir durmiendo con su propio hijo. Entonces, en los términos de que podría seguir durmiendo con su propio hijo, podría ser vinculada al hecho de que pues no ha logrado la autonomía de ese niño, ¿no? Entonces ese niño va a tener problemas para varios, ¿ah? Puede ser, así como dice acá, dependiente y poca autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está detrás de la madre. Esta madre es como si estuviera así, detrás de él, y no le ha dejado, ¿no? Obviamente los hijos hay que controlarlos, eso sí es real, pero cuando hay un exceso, cuando se está por encima, incluso puedes llegar a la violencia y te conviertes en una madre devoradora. Entonces, lo que se tiene que formar en la infancia es la autonomía fundamentalmente, ¿no? El proceso de autonomía es el objetivo básico. ¿Y qué es la autonomía? Buscar su libertad, que él decida. Porque ya tenemos una sociedad que no nos brinda autonomía. Por ejemplo, en el colegio no tenemos mucha autonomía, ¿no? Es una autonomía estructurada, etcétera, y que tienes que cumplir las tareas en este momento, que esto, que lo otro, etcétera. Y es una sociedad bastante dentro de reglas, ¿no? Que son buenas, sí, para adaptarnos a la social, pero eso tienes que equilibrar, ¿no? La casa tiene que ser un hogar de autonomía y de libertad. Ese es el tema, ¿no? Bueno, el tipo de madre sobreprotectora, su objetivo, que su hijo no sufra, ¿no? Que no sufra. Ahí tiene lo que se desarrolla es la baja tolerancia, la frustración, ¿no? Y es un chico frágil, ¿eh? La madre absorbente, que proyecta su personalidad sobre su hijo, muy sumiso y manipulable. La madre manipuladora, tenemos que no valora lo que consigue su hijo y maneja sus hilos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo eh, esta madre que manipula, que miente. Lo he relacionado mucho con trastornos psicológicos como depresión. La depresión mucho se manipula. Los trastornos bipolares también mucho se manipula. Y después los de tipo antisocial es evidente que se manipula un montón. Entonces, estar muy relacionado a este tipo de trastornos que la madre podría estar padeciendo, ¿eh? Otro tema también de la madre que discapacita es que tiene un trastorno y no se ha tratado. O tiene síntomas del trastorno y no se ha tratado. Y hay madres, y no sé por qué siempre se da el hecho, pero eso es un estudio ya que hice sobre las madres y la discapacidad, ¿no? Sobre el tema de que siempre van a caer en este aspecto, en la madre sobreprotectora, ¿verdad?
¿Por qué? Por el hecho de minimizar lo que está sucediendo. Y el problema es que en ese tema vamos a encontrar a baja tolerancia, la frustración, o sea, es un niño altamente explosivo, ¿no? O si no lo es, entonces es frágil, cualquiera de los dos, ¿no? Es una dualidad. Bueno, después tenemos la madre que se culpa, se victimiza, es moralista, ¿no? Aquí pude ver personas que están muy relacionadas con la iglesia, puede ser esas cosas, ¿no? Siente culpable, poca confianza en sí mismo. En fin, pasan por muchas cosas. El tema es que cuando hay una excepcionalidad, siempre tienen que vincularse a un psicólogo o psicóloga que les pueda ayudar a visualizar fundamentalmente cómo es que debemos integrarnos e integrarse en el tema de criar, ¿no? Saber educar. Porque si yo tengo un chico con hiperactividad, no es la misma educación que va a recibir un chico que tiene problemas o que no tiene problemas. ¿Mm? Para nada. Ahora, igual como hijo, ¿no? Si yo tuviera una madre que es bipolar, por ejemplo, ¿Mm? Obviamente que tienen que enseñarme a mí saber cómo vivir con una madre bipolar, ¿verdad? Y no necesariamente tengo que estar en un tema de negarlo. O decir, mi mamá es bipolar, pero yo aquí estoy y no pasa nada. No, no es eso. Sino que hay cosas que esta enfermedad está vinculada hacia ti, te van a hacer daño. Bueno, y aquí tenemos a las mamás, ese es otro post que encontré por ahí, que es interesante, ¿no? Porque me parece bien porque es más explicativo. Posiblemente las mamás que sean más en el tema de la madre nutricia, porque de la madre devoradora, aquí ya lo vimos, que es esta posición, ¿no? Y sus características, y hay muchas más, ¿no? Incluso hay psicólogos o personas que escriben en ese sentido y les ponen más características más u otros temas o les ponen, como en este caso, por ejemplo, ahí les pusieron la mamá payaso, la mamá naturaleza, la mamá musical, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está implicando esto? Pues, que es interesante, ¿no? Porque las personas entendemos con esas palabras más simples. Pero yo le puse nada más mamá devoradora y la mamá nutricia, ¿no? La mamá que nutre. Entonces esas dos mamás es un término de Jung, Carl Gustav Jung, sobre la gran madre del arquetipo, si desean leerlo un poco. Pero aquí tenemos la madre naturaleza, nos dice, es ecológica, ama caminar, descalza y se empeña en transmitir a sus hijos los valores del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Que es madre nutricia. Mamá musical, pero no, eso es un lado, ¿no? Porque de repente tenemos todos. Jung nos dice que en realidad tenemos todo, de todo, ¿no? Y que hay que saber cuándo usar algo. Y eso es el proceso de ser consciente. Entonces no podemos pasarnos por la vida aplicando cosas del inconsciente, ¿no? Sin haberlas analizado, canalizado. Mamá musical le encantan las comedias musicales, le gusta pensar que está en una, para él a cada momento merece su canción. Bueno, hay mamás naturales y mamás musical, pero cada una elaboramos en ese sentido, ¿no? La mamá leona, fuerte y protectora, se enfrenta a todo lo que sea necesario para que sus hijos crezcan sanos e independientes, ¿eh? La mamá enciclopedia tiene una respuesta para ayudar con la tarea de sus hijos, estimularlos con la lectura, ¿no? Que es yo podría decir que todas estas características son las características de la madre nutricia, ¿no? La madre que nutre, la madre que se encarga de su responsabilidad, pues, pero a veces no es así. Entonces, la mamá chef disfruta mucho cocinar, brindar a sus hijos posibilidad de descubrir diariamente nuevos sabores y sensaciones. La mamá búho. Ahí viene la mamá búho y alondra, ¿no? Que hablamos la semana pasada, ¿no? De cómo son las personas.
La mamá búho entonces trasnocha por sus hijos, es parte de su rutina, tiene un oído agudo y sueño liviano. Creo que eso lo pasamos más cuando los niños están pequeños, ¿no? La mamá maga siempre guarda algún truco bajo la manga, es la única que puede hacer aparecer las cosas que se pierden en la casa. Bueno, casi todas las mamás son así, creo. La mamá princesa le encanta verse bien a toda hora, es soñadora y siempre la vas a ver con una increíble sonrisa. ¿Qué es lo que sucede en la pobreza? A veces creemos que siendo pobres no podemos desarrollar estas cosas o hay una cuestión que se relaciona a eso, ¿no? No, sí, pero es para una clase social, etcétera. No, nada que ver. Entonces, esto se puede vincular de acuerdo a las necesidades que uno tiene. Y hay diferentes estatus sociales en el Perú. Entonces, en base a lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, pues es como tienes que ser madre, nutricia, mamá pulpo. Puede hacer 8 cosas al mismo tiempo, no le teme los desafíos y está siempre dispuesta a ayudar a sus hijos, ¿eh? La mamá reloj le gusta empezar el día temprano, despertar a sus hijos a la hora exacta y organiza sus agendas a diario. Mamá atleta, full deportes, ya se sabe. Y la mamá payaso es simpática, alegre, divertida, no le teme al ridículo, es muy hábil para entretener a sus hijos. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando no necesariamente es una cuestión de rosas, como se está mencionando aquí? Pues pasan un montón de evidencias, ¿sabes? Y esa es la madre, cómo va a reaccionar posteriormente. Pero aquí te estamos dando un ejemplo, ¿no? De madre devoradora y madre nutricia. Okay. Puedes identificarte. Y es un buen ejercicio hacerlo. Entonces, amor es dejar ir a la persona que amas, ¿sí? Entonces, esa es la función del apego, ¿no? ¿Cuál es la función del apego en mi vida? Como madre y también como hijo y como padre. Un día hablaremos del padre, ¿no? Pero hoy día hablamos de la madre nada más. La función de la madre es decir stop y es acompañar, ¿no? Nutrir, dar de comer, dar calor, etcétera, ¿no? Pero también es la primera persona que pone la regla y le dice no, no puedes hacer todo en tu vida. Y hay cosas que no son así, ¿no? Como la vida. Tú la vida no la dominas toda. Entonces, a veces cuando estás en problemas tienes que dejar que pase el problema y con su tiempo, no es que tú vas a arreglar ese problema. Y es que por eso a veces, muchos en la religión decimos, Dios, ayúdame y te dejo mis problemas a ti. ¿Mm? Simple. Pero uno puede decir simple, sí, doctor, puede ser simple, es fácil hablar, pero no es así. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, muchos dicen, vamos a la acción, y en la acción puedes encontrar más problemas, ¿no? Bueno, seguimos con esto del apego. El apego es un tema que tiene que darse aquí, ¿no? El amor es dejar ir a la persona que amas. Entonces, autonomía, función fundamental en cualquier estadio de vida. Si no hay eso, entonces pasan problemas. ¿Qué es lo que también puede ocurrir en las madres que discapacitan, violentan? Y aquí ya entramos al tema devorador, o sea, la madre que devora con la violencia, pega. Así como hemos visto no sé si ustedes han visto el post de video que hemos puesto para justamente entender cómo es el proceso de violencia en el niño, y eso te lo voy a explicar hoy día también. Es bastante grave, ¿eh? Entonces, la violencia es una cuestión que discapacita. ¿Por qué? Porque el niño puede tener mucho potencial, pero lo estás encerrando. ¿Y por qué lo estás encerrando? Porque esta persona es muy probable que sea muy inteligente, etcétera, pero ¿con qué lo encierras? Con la paranoia, con el miedo, con los golpes. Los golpes generan paranoia, inseguridad, y esta persona, pues a la hora de responder en el colegio u otras cosas, no lo va a poder hacer.
Entonces ahí ya estamos hablando de un índice de discapacitar a un niño que aparte de repente que tiene una discapacidad, pues tú lo estás doblemente discapacitando, ¿no? Sabemos que en el TDAH muchas veces está relacionado a problemas de comportamiento y conducta. Y esa es una unión que siempre está, porque no sabe cómo conducir ese tema, ¿no? Entonces, lo primero que hace es un padre golpearlo, o la madre golpearlo. Ahora, y ahí ya vamos a ir a los temas de violencia, ¿no? Que tenemos verbal y física. Entonces, ¿cuál es la primera reacción en el ciclo de violencia? Es gritar. ¿Y qué es gritar? ¿Qué es diferente a llamar la atención y levantar la voz? Lo que yo estoy permitido hacer es levantar la voz, pero y levantar la voz es con un tono adecuado, es que sabiendo qué es lo que le voy a decir y haciéndole integrar cuál ha sido el problema de ese comportamiento y que razone y que dilucide y que tiene una consecuencia que podría ser una sanción, ¿no? Pero no es una castigo físico ni nada de eso. En fin, entonces empezamos por lo verbal y terminamos en lo físico, que quiere decir que castigamos físicamente a estos niños. Ahora, hay muchas personas en nuestro Perú y en otras partes de Latinoamérica y etcétera, donde se procede a castigar a los niños con discapacidad o excepcionalidad, ¿no? Por los problemas de conducta y comportamiento. Y eso es lo que no puedes hacer. ¿Mm? Entonces, ese tema creo que es bien entendido y ya explicado, pero ahí tenemos el síndrome de Munchausen. Este síndrome es muy interesante porque se estudió con la vinculación de las madres hipocondríacas. ¿Qué es la madre hipocondríaca? La madre hipocondríaca es aquella que va a fijarse en la enfermedad, va a fijarse en la cuestión de si hay un problema a nivel de su cuerpo o de los demás que le podrían contagiar, ¿no? Pero parte de ese estudio. Entonces después se originaron estudios en por qué unos niños siempre son enfermizos, ¿no? Entonces, y a pesar que los revisan, les estaban diciendo no tienes nada, seguían teniendo cosas como enfermedad, pero él es como hacer un teatro de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, y comprobaron que las madres inducían a que estos chicos estuvieran enfermos. Ahí se desarrollaron bastantes investigaciones y una de ellas explicaba cómo era que la madre quería que este niño esté invalidado en el sentido de que siga siendo su bebé y su propiedad. ¿Mm? Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo invalidamos a las personas, ¿no? Entonces, la madre le decía, tú tienes esto, etcétera, etcétera, porque tiene un problema posiblemente de trastorno o un síntoma obsesivo-compulsivo, y el niño adaptaba esos comportamientos, ¿no? También, no solamente es en Munchausen, sino también puede ser en el sentido de la depresión. Si yo tengo una madre depresiva, aprendo a las artes de la depresión, ¿no? Eso es convivir con una madre depresiva, que posiblemente en el futuro haya aprendido todos sus actos, ¿no? Manipulativos, mentir, eh, del ego, del intento suicida, etcétera. ¿Cuántas cosas ocurren en la depresión? Que se sobraría mucho tiempo hablar de este tema, pero este es un tipo de madre invalidante y discapacitante. Por eso se habla de la madre que discapacita, porque va a tener estas características de entrar en ese tema, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver con el apego? Sí, tiene que ver con el apego, porque esta persona no quiere desapegarse de su hijo, quiere seguir teniéndolo un bebé. Ahora, el tema también es, posiblemente puede haberse originado, ¿no? Por el tema de cuánto fue esperado ese niño. Entonces, o los refugios que haya establecido esta madre en este niño. Entonces, en ese sentido, pues se elabora un tipo de niño así. Y ya, como te has dado cuenta, hemos discapacitado a este niño. Seguro hablaremos del tema profundamente, porque es un tema grande este de Munchausen, entenderlo. Pero es una característica de la madre que discapacita
o la madre, como se dice, que devoradora, que está devorando su energía ese niño. ¿Y cuál es la energía? Lo que tiene internamente, ¿no? Su capacidad, etcétera. Este niño se ha ubicado en la obsesión y la compulsión de la enfermedad que le ha provocado su madre por medio del lenguaje y no se desarrolla como los demás, ¿no? Entonces no juega, etcétera, se invalida. Bueno, ahí tenemos otro tema de la sobreestimulación. Y esta sobreestimulación, ¿qué va a provocar el adulto pequeño y la sobrecarga responsable? Bien, en el adulto pequeño, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Decimos, este niño habla como un viejito, pero este niño es muy probable que esté sobreestimulado porque su lenguaje está inundado por un lenguaje de adulto, que a veces ni siquiera puede entender, pero comienza a hablar de esa forma. Ahora va a recibir información de los problemas y la problemática que él no debería saber en realidad, ¿no? Él tampoco podría saber que hay cosas tan terribles que ha pasado en la familia, posiblemente, pero ya es muy lejana, y que no tiene nada que ver con él. Entonces, y esto es dependiendo de la información, es dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, un niño de 4 añitos, su principal función, ¿cuál es? Jugar. Y posiblemente un niño que ya tiene 8, 9, 10, ya tiene más información más elaborada, ¿no? Entonces ya ahí el aspecto de cuánto sobreestimulo en el lenguaje social y relacional, pues es enorme, ¿no? Entonces, no hay que confundir el hecho de que un niño de 4 años hable como un adulto grande, es que está súper maduro, decimos, ¿no? Está súper maduro, mira cómo habla. Pero, y cada vez que discutimos, por ejemplo, en casa, en casa, y estoy con mi esposa y hablando, entonces el niño está ahí, ¿no? Entonces, escuchando, atento, ¿no? Atento, escuchando qué es lo que hacemos, hablamos. Y ya tiene ese hábito, ¿no? Y ni siquiera le decimos, hey, por favor, retírate, esta es una conversación de adultos y usted debe estar jugando. Ese es su trabajo. No. Entonces ahí, eso también es un problema de apego, ¿no? Entonces no queremos soltarlo, queremos que esté incluido. Y dijimos que el fundamento principal del niño, ¿cuál era? Autonomía. Entonces tenía que verse alejado, ¿verdad? Entonces no tenía que haber estado en esa conversación. Y así como en esos escenarios, hay muchos otros, ¿eh? Entonces, ahí viene la elaboración, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? La sobrecarga responsable. Ahí vienen los temas de trabajo, ¿no? Muchos niños trabajan. Muchos niños, una cosa es ayudar y otra cosa es trabajar, ¿no? Hay que hacer las diferencias ahí. Pero en todo caso, este tema del trabajo, pues consume la energía, ¿no? Entonces dices, un niño que ha trabajado desde los 6 años, 5 años, dicen, ¿no? Entonces, para ganar dinero y mantener a alguien o ayudar a mi madre, etcétera. Y eso es un problema nacional del Perú y es un problema también que se debe verificar adecuadamente en estos términos de la sobrecarga responsable y eso devora la infancia, eso discapacita. Muy probablemente son personas que su inteligencia no ha sido desarrollada de una manera libre y autónoma, ¿no? Aunque hay sus excepciones, pero es un tema vinculante a todo esto de lo que hacemos, ¿no? En la vida, en diferentes estatus. Aquí tenemos el síndrome de Peter Pan. Este síndrome de Peter Pan, ¿no? Que nos dice acá, estos hombres idealizan la juventud. Tienen dificultades para crecer y renunciar a ser hijos, para ejercer la función de padres. Y no solo, yo pondría acá adultos, ¿no? Su comportamiento, madurez, su comportamiento sigue siendo como el de un adolescente o niño, ¿eh? No se sabe. Son inmaduros, rebeldes, independientes y manipuladores, lo que se le llama regresión. Son inseguros y padecen la soledad. Pueden cambiar de pareja con cierta frecuencia o ser infieles. Y temores y culpas que les impiden asumir responsabilidades adultas. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí?
un tema de igual de apego, ¿no? Entonces, este niño no ha podido ser autónomo, independiente, ¿por qué? Porque la madre devoradora ha estado encima de él. Entonces, esta madre que va a devorar las energías, va a consumir las energías, no le ha ayudado a integrar esta cuestión fundamental que es ser autónomo, ¿verdad? Entonces, y es por eso que se le llama este síndrome de Peter Pan, porque nunca, y vemos, ¿no? Personas que se han casado, incluso todavía no llegan a su madurez, a asumir la responsabilidad. Pero, ¿qué es ser maduro? Uno se pregunta. Pues encontré una definición muy interesante que es asumir la responsabilidad que te toca de acuerdo a la edad, ¿no? A la persona de 20 años, ¿qué le corresponde? Estudiar, ¿no? Equivocarse en ciertos temas, no es una persona súper segura, es inseguro. Y lo que el precepto social nos está diciendo, que le corresponde a un chico de 20 años, esa es su madurez. Y asumir su responsabilidad de acuerdo a su edad, ¿no? Obviamente para nosotros ya los que hemos pasado los 30 años, la responsabilidad es mucho más grande, ¿no? Entonces tenemos ya, aparte de la experiencia que tenemos que fijar en saber qué es lo que va a ocurrir si hago este acto, ¿verdad? Entonces ya ahí vienen los procesos de madurez. ¿Por qué no maduramos? Nos decimos. Porque tal vez la madre devoradora estuvo detrás. Entonces yo tengo que liberarme, ¿no? Ser libre de eso. No negar, porque eso dice Jung, ¿no? No puedes negar a cosas. Tienes que integrar, integrar. Entonces, hay momentos en que necesitas de la fuente de tu origen de vida es tu madre. ¿Mm? Entonces, tú vas creciendo, ¿no? Entonces, hay momentos en que necesitas la fuente y regresas, pero no te estacionas o te quedas ahí atrapado con tu madre, sino que vas, tomas un poco de energía y comienzas a seguir caminando. ¿Qué es lo que te ha dado esta madre? Seguridad, autonomía. ¿Qué más te ha dado? Y sus características de personalidad. Pero si tú, por ejemplo, regresas y te quieres quedar, es que no te ha dado seguridad y autonomía. Y es tu trabajo de ser, si eres adulto, liberarte de eso, ¿no? Y hacerlo consciente y saber, ah, sí, eso es verdad, eso fue así, pero no niegas ni echas la culpa a tu madre, porque eso es irresponsable e inmaduro también, ¿no? Eso se llama, como dice acá, rebelde, capricho, engreimiento, y eso es otra vez regresar a la madre. Entonces no tienen la culpa. Por eso muchas veces tenemos problemas, ¿no? Echamos la culpa, pero no has integrado que esa es tu fuente y esa es la única que vas a tener y no va a haber otra. Entonces, ya es tu responsabilidad encontrar ese tema de salir del Peter Pan. Ahora, el Peter Pan es para las mujeres y los varones, ¿eh? No solamente los varones. Mucho se vincula a los varones, pero las mujeres también lo tienen. Y ahí las mujeres hay la dimensión, ¿no? La dimensión de madre, hija, esposa y enamorada, etcétera. Entonces hay dimensiones. Entonces estas dimensiones tienen que estar equilibradas y no necesariamente tienen que estar una más, ¿no? Por ejemplo, imagínate que es madre, pero es más mujer, ¿no? Entonces se preocupa más por su carrera, etcétera, 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 pero no por sus hijos. Es madre, pero es más enamorada. Se preocupa por las relaciones con su esposo, etcétera, 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 los celos, que esto, que el otro, y está centrada en eso. Entonces abandona lo demás. Y ese es el problema de la integración, ¿no? Que nos cuesta, pero se puede, se puede. Entonces ahí en el síndrome de Peter Pan es una vinculación de esa manera. ¿Qué más tenemos en la madre que discapacita? El espacio traumático. ¿Mm? Por ejemplo, si la persona golpea a alguien, como vemos en esta foto de aquí, hay un espacio. ¿Dónde le estás pegando? En la sala. Y tal vez siempre le pegas en el mismo lugar, como he escuchado y he tenido pacientes de esta manera también, ¿no? Que se han acercado y pues cuando me cuentan cómo les pegan, pues hay muchos que son golpeados y siempre son lo mismo, ¿eh? En la cocina, en la ducha, ¿no? El tema de la ducha.
como agua fría y con cosas, ¿no? Cachetadas o yo qué sé, ¿no? Entonces, incluso no solamente eso, sino compran un San Martín, compran correas, compran una diferente situación de artefactos que implica mucho lo masoquista, lo sadomasoquista. Entonces, ahí hay esas vinculaciones un poco raras y extrañas del ser humano, cómo es que cae en la violencia y a pesar que él no quiere caer en la violencia, pero lo hace, ¿no? Y eso es la cuestión impulsiva, no saber manejar tu yo interno, ¿no? Son personas que descargan muy rápido su ira y su furia. Entonces, y peor todavía es cuando tenemos problemas de comportamiento como en el TDAH, ¿no? Entonces ahí podemos golpear. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que el espacio también discapacita, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tú preguntas a cualquier niño, ¿con qué te pega tu mamá? Él te va a decir con la correa, con el cordón, con la plancha, con cualquier cosa que vea, etcétera, ¿no? Entonces, para él es claro, ¿eh? Y no solamente hay un lugar, mira, donde se han peleado mis padres, es el lugar que siempre se queda en mi mente, en el inconsciente, ¿no? Y siempre queda eso como un sello. Por eso dice Daniel Goleman que las emociones más fuertes generan aprendizajes y por eso ocurren los traumas, ¿no? Entonces, y no es solamente un dicho, sino está comprobado neuropsicológicamente, ¿no? En el área límbica y en el amígdala del cerebro. Pero no solamente existe el lugar, también existe el cuerpo. Si yo me pudiera hacer una investigación estadística de mucha gente que ha sido golpeada de niño, ¿qué es lo que más te han hecho en el cuerpo? Pues de repente te han pegado siempre en la cara, ¿no? A cachetadas. Y ahí viene Didier Ansur, que nos dice, el cuerpo es como una huella digital, ¿no? Que registra todo lo que tú le hagas, ¿ya? Entonces, si a ti anda agarrado a cachetadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta parte de tu rostro ya tiene una significación en el cerebro, tal vez tiene un aprendizaje, ¿no? Interno. Y por eso que pocas veces te dejas agarrar el rostro, ¿no? No puedes abrazar. ¿Por qué? Hay una vinculación del cuerpo traumático ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está generando una madre? No dice, pero yo le he dado una cachetada nomás. Dice, no era para tanto. Era así nomás, y apenas le he jalado acá, le dicen, ¿no? Las patillas, chuletas, como le quieran, no sé cómo se dice en otros países, pero el pelo, ¿no? Y eso genera un espacio del cuerpo traumático. ¿Mm? Entonces entendamos bien que no se trata de banalizar la violencia. Si tú estás haciendo violencia, genera este tipo de actos, ¿no? Entonces el cuerpo también es traumatizado, ¿no? Entonces después quieres acercarte, quieres elaborar más emoción, no vas a poder, porque de repente ya ha crecido y el cuerpo ya está siendo más elaborado, ¿no? Y es por eso que a partir de los 18 tenemos personalidad recién, pero el cuerpo en ese momento no. Y no te estoy hablando de una violación sexual, te estoy hablando de cosas comunes que podrían haber ocurrido en casa, ¿no? Dije comunes, porque eso no puede ser común y no puede permitirse. El golpe ni el maltrato a las personas. Y eso hay que ser enfático. ¿Qué más tenemos? Proyecciones. ¿Qué hace una madre devoradora? No quiero que les pase a mis hijos lo que yo viví. Clásico, ¿no? Clásico escuchar en las personas de nuestro tiempo, ¿no? De repente tus padres sufrieron mucha pobreza o X cosa, y contigo, pero ahora tú quieres que no sufran eso, dice, ¿no? Pero eso también está implicando el apego, ¿no? No quiero que les pase a mis hijos lo que yo sufrí, lo que yo viví. Ellos tienen su propia historia, tienen que vincularse aquí al tema de autonomía. Y si no se genera ese tema, entonces ellos se quedan en una burbuja, ¿no? De la sobreprotección, como lo vemos aquí. Mira, ¿no? No quiero, no quiero, no quiero. Y hay muchos no quiero en tu vida. ¿Por qué? Porque estás proyectando tu pasado hacia tu hijo. Eso no tiene nada que ver tu historia con la de tu hijo. Tu hijo va a escribir su propia historia, su propia cuestión autónoma, con las bases más seguras que tú le estés elaborando, ¿no? Entonces, ese de evitar, a veces, ¿no?
pues puede generar que no aprenda. Y el no aprender no puede aplicar la resiliencia que decimos, ¿no? Que es de los problemas saber sobreponerse. ¿Ah? Entonces, la soledad y el amor. Cuando una madre soltera es abandonada por su esposo, dice, mis hijos son todo para mí. Este tema de mis hijos son todo para mí puede hacer que le abandone a ella misma, porque cuando estos hijos se van, sufre el síndrome del nido vacío, ¿no? Los chicos ya no están en casa y ella está sola, pero realmente se siente, no es la palabra sola, se siente en soledad profunda por el hecho de que esta persona no puede despertar, no puede ampliar su panorama, porque sus hijos eran su vida y ese era su destino, dice, ¿no? Se deprime, se deprime. Entonces ahí viene el problema del apego. Seguimos con el amor, ¿no? Entonces, si ha sido infiel, entonces la persona entonces va a ser madre soltera y se va a refugiar en el hijo y va a hacer de él su mundo, un tema falso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con soy padre y madre para mis hijos. Soy padre y madre para mis hijos. La figura de varón es única y representativa. Eso no se puede cambiar. A menos que, bueno, ya sabes que hay otras condiciones de transexualismo, bla, bla, etcétera. Pero esto no está ocurriendo en el momento. Así que mientras no ocurra, entonces todavía seguimos con el mismo tema de padre y madre, ¿no? Entonces, el padre no se puede reemplazar porque es una cuestión masculina y de género. Eso ya es un significante y un reflejo, ¿no? Puedes hacerlo, sí, con un tío, un primo, etcétera, alguien posiblemente como figura de la familia, puede ser, ¿no? En ese caso. Pero que tú eres madre, vas a ser siendo madre, ¿no? Y que asumes responsabilidades, sí asumes responsabilidades. Que deberían ser responsabilidades del padre, no lo sé, porque el padre y la madre en estos tiempos asumen las responsabilidades de todo, ¿no? No es como antes que la madre se quedaba en la casa a cocinar y el padre iba a trabajar, eso ya un poquito que no existe, ¿no? En algunos hogares todavía sigue existiendo posiblemente, pero estoy hablándote del 80% y en lo general, desde Europa hasta aquí o en cualquier lugar, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que ha cambiado. Ahora, estos temas son interesantes a analizar porque ¿qué es lo que estás proyectando de tu pasado con tus hijos? Eso es también lo que discapacita. Si yo tengo un chico con TDAH, es muy probable que proyecte cosas. Mira, incluso le pego, y este es el ejemplo, le pego, le llamo la atención y me pongo a llorar con él, ¿no? Recordándome en mi infancia que mi padre me había pegado y por eso me lloro con él, a pesar de que yo le he pegado. Es una cuestión sado, ¿no? Sadomasoquista, un poco extraña esa relación, pero no en términos de trastorno te estoy hablando, sino te estoy hablando en términos comunes, que está la vinculación de pegar y del placer y el displacer de pegar y después sentirme mal. Es un juego que el niño no identifica. Eso se llama inteligencia emocional. Entonces, cuando yo tengo que, la inteligencia emocional se desarrolla en el sentido de que el padre sabe manejar sus emociones. Entonces, ¿qué dice Goldman en la inteligencia emocional? Que la inteligencia emocional, no hay inteligencia emocional cuando el niño justamente no ha aprendido de su alrededor a controlar, a autorregular, ¿no? ¿Quién es el primero el llamado a autorregular y controlar? Los padres. Entonces no hay inteligencia emocional en los padres, pues hay un desborde. Eso es lo que nosotros los psicólogos estamos llamados a hacer en las escuelas de padres, ¿no? Inteligencia emocional, pero no con teorías, sino, mira, este es el tema. Hay proyecciones que están ocurriendo y eso es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sé consciente y a partir de eso cambia, ¿no? Integra tu pasado primero, ¿verdad? Y aquí tenemos los niños burbujas. Bueno, este nombre le puse yo porque quería vincular, pero hay una película de eso, ¿no? De John Travolta. Y para que la vean después. Bueno, burbujas, el niño sin empatía, el niño sin corazón, el niño manipulador, el niño que quiere todo rápido, el niño que no expresa sus sentimientos y bueno, el otro tema es el saber consolar, ¿no? Pero este niño que vive en la burbuja, vive
con el apego terrible de los padres, ¿ah? Y hay que ver ahí las características del padre o de la madre, ¿no? Este quiere que, por ejemplo, que todo sea para él, ¿no? Y que tiene que ser rápido, ¿no? Por eso, como vemos acá, ¿sí? Y esta escena ocurre casi la mayor parte de veces. ¿Y quién gana ahí? La niña. Muchas veces, ¿no? Las campeonas o los campeones van a ser los niños o las niñas. Y la madre va a perder. ¿Por qué? Porque ella tiene una paranoia del qué dirán. Y ese es el tema también, ¿no? Porque si vas a ser padre, el qué dirán poco importa en la educación de tus hijos, a menos que le pegues, etcétera, ¿no? Porque eso sí, yo hasta mucha gente se metería, ¿no? Si das cachetadas a un hijo o algo, ¿no? Pero si le estás llamando la atención y tienes que levantar la voz y sabes cómo conducir eso y no hablas malas palabras, genial, ¿no? O sea, es tu cuestión de razón. Por eso, ahí tenemos los niños burbujas, pues son los campeones, los que han ganado la autoridad a los padres, son estos, ¿no? Entonces, por eso que vamos a ver ahí, sin empatía, o sea, el ego. Ellos han crecido egocéntricos. Entonces, como tú les has permitido avanzar en la autoridad, han crecido en los egocéntricos. Eso me hace recordar muchísimo cuando trabajaba en drogas y siempre me vinculo a este tema del TDAH o los trastornos de comportamiento cuando trabajaba en drogas. Casi en su 80% de casos de drogas y adicciones, en un instituto que trabajaba y que veíamos casi como más de 200 personas durante 3 meses, 4 meses, ¿sabes? Que entraban, salían, etc. Y estas personas se vinculaban mucho a la cuestión de la madre, ¿no? Por ejemplo, cuando le hacía una entrevista a la madre con el hijo comenzaba a gritarle, a hablarle malas palabras, no le importaba nada, ¿no? La cuestión antisocial, lo que hemos dicho justamente en la propaganda para este programa, ¿no? La cuestión antisocial y disocial. El disocial es el adolescente y evoluciona en antisocial cuando es adulto. Entonces ahí había la vinculación de esta madre, ¿no? Cómo esta madre, por ejemplo, se dejaba decir cosas, ¿no? Y me miraban a mí como viendo a su padre de decir, ayúdame, doctor, ayúdame, que no me grite mi hijo. Estaba pidiendo auxilio. ¿Cuántos niños están así? Y los padres están pidiendo auxilio. Y es muy bueno pedir auxilio, ¿eh? Y está bien, pero el tema es cuando ya tienen 26, 28 años, es complicado auxiliarlos, ¿no? Porque las drogas ya invaden su personalidad y es muy probable que se vaya por años de años con drogas. Pero el tema aquí de esta cuestión de cuando son niños y adolescentes, ¿se puede manejar? Sí se puede. Entonces hay que intervenir muy rápido y muy eficaz, ¿no? Y ahí hay que hacer así, porque lo que no has aprendido posiblemente es cortar. ¿Por qué? Porque has vivido en apegos, ¿no? Pero también el apego es un doble filo, porque puede ser que lo quieras mucho y lo golpeas también. Entonces, puede haber esos dos aspectos. Y sobre todo en la madre devoradora. Entonces, la madre devoradora sobre todo va a querer consumir a ese niño, como pegándole, como lo que hemos hablado hace un momento. Pero bueno, esta persona es altamente egocéntrica, narcisista, no tiene el uso de qué es lo que le está pasando a la otra persona, no le importa. Casi la mayor parte de drogadictos son así, ¿no? No les importa. Entonces, por eso vendo mis cosas de casa, manipulo, extorsiono, robo, etcétera. Y esas características ya las vemos de adolescente, entonces, alerta. El niño manipulador, ya le hemos dicho. ¿Dónde miente? En la ambivalencia de la madre, ¿no? La madre no sabe decidir cuándo es no y cuándo es sí, ¿no? No sabe tampoco poner una sanción. No sabe. Entonces, esta madre ambivalente que no sabe, entonces necesita ayuda, sí necesita ayuda. Entonces, esta madre ambivalente va a colocarlo en la manipulación, ¿no? Entonces, ¿qué hace un niño? Te mira el rostro, te mira cómo estás. Cuando mi mamá está de buenas, quiere decir que está silbando, o está cantando, o está cocinando. Algo tiene que el niño ha detectado que está de buenas.
¿no? Entonces, ese es mi momento para ir a despedirte algo. ¿No? Y así, ¿no? Y también, cuando viene mucha gente, puedo gritarte, puedo decirte lo que sea, pero ese es mi momento. Mira cómo la he reconocido. Cuando estoy en la calle contigo, como tú tienes miedo a la gente, ese es mi momento y ahí va a caerte todo lo mío. Y así son pues los niños, ¿no? Y van y lo hacen, ¿ah? Y salen ganando. Salen ganando a menos que seas consciente de que esa cuestión ambivalente ya las has canalizado e interiorizado. Si no las has canalizado e interiorizado, pues tienes problemas grandes ahí. Entonces ahí sí, pues necesitas la ayuda de un psicólogo que te ayude a entender estas cosas, estas cuestiones, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la burbuja. ¿Qué queremos evitarle? Todo, ¿no? Pero a la vez es evitarle todo y a la vez es que yo puedo dominarlo mediante otras formas como castigar. Por eso se dice, hay que saber consolar también, ¿no? Por ejemplo, puede llorar porque se rompió un juguete, pues que llore. Es su frustración, sí, que aprenda de llorar, que aprenda de frustrarse, que aprenda que está sucediendo eso. ¿Mm? Y cuando consuelo, cuando sean sentimientos que puedan ser unísonos a la cuestión emocional de la tristeza, de cosas así, ¿no? Y hay proyecciones que desarrollamos, por ejemplo, ahí, cuando comienza a llorar, ya pienso en mi infancia y ¡boom! Tengo que ir rápido a abrazarlo, tal vez no lo abrazo mucho, dices, ¿no? Entonces no hay una autorregulación entre esa persona que es disonante, ¿no? Que va al pasado, regresa al presente, y va al pasado, regresa al presente y recoge sus traumas y los pone dentro y pues no sabe manejar el aquí y el ahora, ¿no? Obviamente que el pasado sirve para vincularme, tampoco no es muy bueno el aquí y el ahora, es bueno vincularse al pasado para el aprendizaje, ¿no? E integrar y trabajar lo que está también aquí, porque eso del aquí y el ahora también no he aprendido nada del aquí y el ahora, no hay aprendizajes. Recién se van a elaborar o están elaborando, pero del pasado aprendí. Aquí está la película, que les recomiendo que la vean, The World Plastic Bubble. Esta película nos cuenta cómo este chico crece. Obviamente que estos niños burbuja hay una enfermedad, ¿no? Que es de todo lo que es los virus también y todo eso, ¿no? Pero también explica la cuestión materna. Cómo nosotros, ¿qué es la cuestión materna? Queremos que nuestro hijo esté en el útero, que esté protegido, no queremos dejarlo, ¿no? Etcétera. Y tampoco que llore, tampoco que sufra. Esos son aprendizajes de la vida. Ahora, a identificar el sufrimiento es un tema largo, pero bueno, eso es un poco para reflexionar estas cosas. También tenemos los problemas psicológicos de la madre. El 10% de las madres presenta una depresión postparto. ¿Mm? Una de cada 5 madres presenta algún trastorno mental durante el embarazo o el posparto, siendo la más frecuente los trastornos de depresión y ansiedad. Ahora, estos trastornos de depresión y ansiedad, muy probable que estén a lo largo de tu vida. ¿Cómo los manejas? ¿Cómo los distribuyes? ¿Cómo los desarrollas? Eso ya va a ser un procesamiento tuyo, ¿no? Y ¿qué es eso? Ahí estamos hablando de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo vas a manejar estas cuestiones que te van a vincular a la depresión y a la ansiedad y a los conflictos de tu vida? Los hijos aprenden eso y eso es resiliencia, ¿no? En cambio, si ven una madre estacionada en el hoyo oscuro, perdón, en el hoyo oscuro de su vida y que está consumiendo, neurotizándose, pensando en ese hoyo oscuro de su vida y se ha quedado estacionado por años, pues te digo que eso es lo que aprende. ¿Mm? Entonces, la valentía, el valor, etcétera, ¿dónde lo aprenden? Ahí en casa, ¿no? Justito al lado de ti. O sea, tú eres la responsable, ahora que hablamos de madres, ¿no? Con la llegada de un bebé a casa, la vida de las personas implicadas sufre un cambio al que hay que acostumbrarse con el paso del tiempo. Nuevos aprendizajes, etapas y la dependencia de un bebé del que hay que estar pendiente todo el día. Los cuidados de recién nacidos suponen estrés y ansiedad. ¿Mm? Entonces,
La primera golpiza que recibió un niño fue cuando lloró mucho en la noche porque su madre estaba estresada. ¿Cuál es lo vinculante ahí? Que la madre es una persona impulsiva, que no sabe manejar y no sabe decir stop en su cerebro, ¿no? Porque ahí empieza. No le está diciendo stop al niño, le está diciendo stop, no está diciendo, le está dejando fluir la impulsividad, ¿no? Acá debería decir stop para no golpearlo, porque también hay que entender que un niño es normal y natural que vaya en ese recurso del llanto, porque algo está pasando, ¿sí o no? Entonces no hay lenguaje. Cuando no hemos integrado eso, es un problema. Las madres violadas, las madres que tienen hijos violados, pueden caer mucho eso. ¿Por qué el infanticidio de bebés? ¿Cómo es que se ocurre? Que son madres devoradoras ya asesinas, ¿no? Y que consumen el asesinato. Eso ya viene dentro de una cuestión de una historia larguísima de su construcción de personalidad. ¿Y por qué matar a un niño? Porque te ha castrado como persona, posiblemente, te ha eliminado ciertas cosas ese niño, o ha provocado, ¿no? Entonces, en las madres con violación podría suceder estas cuestiones de no integrar a un niño, porque es producto de una violencia, de una fuerza. En el matrimonio hay violencia, hay fuerza, sí lo hay. Por eso muchos dicen, wow, me sorprendo, ¿cómo es que si estaba casada y cómo mató a su propio hijo si tenía a su esposo que la quería? Pues pudo pasar eso. Pudo pasar violación, ¿sí o no? Entonces ahí viene la madre que castra, la madre invalidante, la madre que se abandonó en ese hoyo profundo, ¿no? Ahí hay que intervenir. Nosotros psicólogos tenemos mucha responsabilidad en ese sentido. Para los cuidadores, que no siempre se sabe hacer frente, los padres también, ¿no? Cuando nace un niño es importante que el padre y la madre desarrollen inteligencia emocional porque el niño les va a enseñar, ¿no? Porque estos van a dormir muy poco por el llanto del niño posiblemente y va a ser una etapa crucial de la vida y bastante intermitente. Entonces ahí tienen que intervenir los dos y saber administrar los llantos, saber decir no, etcétera, ¿no? Los hijos son un proceso enorme de desarrollo. Las emociones sufren altibajos y también se extrema llegando a aparecer, por ejemplo, la depresión postparto, etcétera, ¿no? Y esto, mira, solo hablamos del nacimiento de un niño común. Y más paranoicos somos, ¿no? Cuando, o más temerosos somos cuando tiene un problema. Nos damos cuenta que tiene un problema y decimos sí, no, tal vez, llevamos a un profesional, no sabemos, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué produce este, las madres devoradoras también? El exceso de miedo. Por eso te hablo de la paranoia, el miedo, ¿no? El miedo, sobre todo cuando tenemos TDA, ¿qué va a ser de mi hijo en el futuro? Si es así, no puedo hacer nada, tengo que agarrar y pegarle, así solo me hace caso, pero eso no es una solución. Estás devorándolo. Y también le compras de todo, ¿no? Estás devorándolo. Le haces de todo, estás devorándolo. Entonces no hay autonomía, no hay responsabilidad, no hay funciones, etcétera, ¿no? Por eso el taller pasado que hicimos hablamos sobre los horarios. Qué importante, ¿no? Todo lo hago mal también, ¿no? Cuando ya encuentra que la persona está altamente en el problema situado, pues dice todo lo hago mal, ya viene la depresión. Me olvido de mí misma, también es eso, ¿no? Puedo, puedo sola, ese es el lado contrario del devorador, ¿no? Hay un devorador depresivo y otro más hiperactivo, ¿no? Sabemos las madres que son súper hiperactivas con los hijos, ¿no? Quieren buscarle todo, cualquier detalle, lo minúsculo, el detallito más mínimo, etcétera, ¿no? Incluso quieren ser psicólogas de sus propios hijos. Incluso quieren determinar cómo el psicólogo tiene que ser psicólogo, pues cómo tiene que ser su forma de trabajo con su hija, ¿no? Todo, pues, todo quieren están ahí. Y también ahí las madres devoradoras van como 20 psicólogos, ¿no? Ahí podría yo pensar en el síndrome de Munchausen y posiblemente pues estemos en ese tema. Entonces, no es solamente, el hipocondriaco se relaciona muchísimo con lo que es los médicos,
pero con nosotros, los psicólogos, se relaciona muchísimo el síndrome de Munchausen, los niños que son enfermados por sus madres. Y eso hay por montones, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su variante y hay que ayudarles, sí, hay que ayudarles. Y les cuesta mucho más cuando están en esa posición. Es invalidante para la madre porque no le va a hacer desarrollar sus capacidades como persona. Y cuando ocurra el nido vacío, ¿no? Cuando se va, por primera vez, si es que se va, porque no sé qué podría generar así, con esa dependencia total. Si es que se va, entonces esta persona se suicida o se deprime o no sabemos qué sucede. Y peor todavía es porque si se halla ubicada en el niño con un apego enorme, entonces puede ser ella misma la que provoque que su esposo se vaya y que no esté en la vida de ellos, ¿no? Su única, como dice Jung, ahí, o Neumann escribe, ¿no? La única posición de esa madre fue ser madre, o sea, tener hijos. Y el hombre fue un objeto eyaculador. O sea, fuimos un objeto para ese rato nomás y ya, pues después nos desechados. ¿No? Entonces, ¿ocurre? Sí ocurre. Bueno, quiero terminar esta pequeña reunión que hemos tenido, los que, bueno, están escuchando y las que están escuchando. Siempre en la luz. La vida te pondrá más retos y te los ha puesto ya. Las madres de niños especiales son madres súper especiales. Cuando una madre de un niño especial llora, no llora por la discapacidad de su hijo o hija. Por supuesto que no, ¿no? Así bien, hay muchas cosas que están, muchas cargas emocionales, ¿no? Y no es que esta persona con niños con discapacidad o TDA o autismo ya ha entendido, o con problemas mismos comunes, ya ha entendido que hay mucho juego emocional en su vida. Entonces, necesitamos ayudarles y espero que mis colegas que estén escuchándome se pongan la mano en el pecho y comiencen a hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene muchos recursos y debemos acercarnos a las personas también. Nosotros construimos sociedades y ese es el trabajo. Bueno, les agradezco y pues si tienen alguna pregunta, genial, escríbanlo, pero si no, en todo caso, yo pues con todo amor y con todo gusto siempre voy a preparar así informaciones para que podamos formarnos como colegas, los que me escuchan que son mis colegas, o los padres también o madres que entiendan que tienen que referirse a su psicólogo y pues trabajar y de lo que has escuchado de repente que no te habían contado, estudiarlo, mejorarlo, ¿no? Y progresar en ese sentido, ¿verdad? Siempre en la luz. ¿Qué significa siempre en la luz? Tu sombra es tu apego. Entonces tienes que despertar, ¿no? Despertar. Pero eso no es rápido, es un proceso. Tal vez estuviste en la sombra mucho tiempo y ahora tienes que despertar y concientizarte de las cosas que había dentro de ti que no has podido manejar o que te has proyectado, etc. Bueno, cuídense, un abrazo y hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves.